Mi hija era yo como le digo, una niña. Para mí era mi niña. Mi hija era una persona alegre, era la alegría de aquí, de la casa. La pandemia del COVID-19 llegó a Ecuador en marzo del 2020 y arrebató miles de vidas, pero el virus más mortal fue vivir en 4 paredes con un femicida. En el país, cada 72 horas, una niña, mujer o adolescente muere en manos de su conviviente, su pareja o expareja. Según la Fundación Aldea, hasta noviembre del 2020 existieron 101 femicidios. Esta vez fue el turno de Brigitte Ituaña. Solcito, como le decía de cariño su madre, fue la primera víctima de feminicidio registrada en la ciudad de Quito en el contexto de la pandemia el 7 de abril del 2020. Tenía 22 años cuando su esposo Wilmer Kicilema la asfixió en su hogar en presencia de sus 2 hijos, Pablo de 6 y Raquel de 3, de nombres protegidos. Wilmer, en su versión libre, declaró que la mató. Sin embargo, la cambió cuando accedió a asesoría legal. Han pasado 10 meses sin una madre, una hija, una hermana y no existe sentencia. La familia de Brigitte pide la pena máxima para el femicida, pero ¿habrá justicia esta vez? Yo a mi hija le vi por última vez el 5 de abril. La búsqueda de Brigitte empezó con una denuncia de persona desaparecida puesta por Carmen Munmal, madre de la víctima, ante Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros. Una vez me contacté con la mamá, me explicó que su hija había desaparecido desde la casa. Cosa rara porque estábamos en pandemia y no había vehículos, nada porque pueda haber salido a alguna parte. Porque eso supo manifestar que su yerno, Wilmer, le había indicado eso, que Brigitte había salido de la casa a las 7 de la noche y que él se había acostado a dormir y no había sentido si es que ingresaría o no, y se da cuenta al día siguiente. Hasta el momento en el que Pablo, hijo de Brigitte, le contó a su tía que él había visto con sus propios ojos cómo su padre Wilmer mató a su madre. Pero ¿sabe qué, tía? Mi papi le pegó a mi mami, le botó al piso. Y yo le grité, no papi. Y mi papi cerró la puerta. Cuando mi papi abrió otra vez la puerta, mi mami estaba acostada en la cama de mi ñaña, toda tapada. Y mi papi dijo, no le molestarán a la mami, está cansada, está durmiendo. Y después se enoja. Y de ahí nos dio cafecito y nos hizo dormir. Pero cuando me levanté, ya no estaba mi mami. Entonces mi hija le dice, ¿cómo tapada? Ella ha tenido una cobija del bebé y se cobija así hasta acá a los hombros. ¿Así estaba tapada la mami? No, así no. Él con las manitos de él coge y le tapa desde la cabeza hasta los pies. Así estaba tapada mi mami, con toda la cabeza. El 9 de abril, Wilmer confesó a la policía que asfixió a Brigitte y a las 2 de la mañana la envolvió en una cobija y la botó en el río San Pedro a 50 metros de la vivienda en la que habitaba la familia. Con base en los elementos presentados, el fiscal del cantón Rumiñahui, Milton Arroba, dictó prisión preventiva para Wilmer Kicilema por el presunto delito de femicidio, y la familia de Brigitte está a la espera de la instrucción fiscal. Pero, ¿por qué las autoridades se han demorado 10 meses en dictar una sentencia para Wilmer? No sé si tienen conocimiento de esto, viene en proceso, ¿no? Comenzábamos con la instrucción fiscal, que duró 90 días. Como estábamos en tiempo de pandemia, esto se paró por decreto nacional. Son etapas, ¿no? Que dura de 3 a 2 meses, y por eso es lo que dura los 10 meses. Y la eventualidad de casos, porque estos van entrando al tribunal según los casos que tengan los jueces fecha para seguir los tribunales. Eso depende ya de la justicia, ¿no? Los tribunales. ¿Y acaso todos los femicidios reciben justicia? La cifra oficial te va a decir una cosa, seguramente que la mayoría, el 70% de los femicidios, quizá estoy elucubrando, evidentemente tiene sentencia, pero si hablamos de una justicia, estamos hablando de no solo una justicia, de una condena punitiva, sino de una reparación integral.
que es algo que no llega a las familias. Pero no creo que haya justicia, porque en realidad el Ecuador no es un país donde exista una política pública que de verdad garantice la vida de las mujeres. No existe, no hay. Existe una ley, pero que no se está aplicando. Entonces no creo que haya justicia para las víctimas de femicidio y para sus familias. El femicidio está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer, por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Sin embargo, en el 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe que establece que en países de América Latina, entre ellos Ecuador, existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial en casos de violencia contra la mujer. La gran mayoría de casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva. La pandemia solamente fue una excusa para invisibilizar aún más la violencia de género. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que desde el 12 de marzo al 26 de abril se registró 10.695 llamadas por violencia intrafamiliar. Las víctimas como Brigitte no tuvieron más opción que aislarse obligatoriamente con su agresor. Con estas condiciones en las que estamos viviendo actualmente, que son las crisis económicas o todo lo que estamos viviendo actualmente en las familias ecuatorianas, sí creemos que el pasar encerrados sí incrementa toda esa violencia que existe dentro. Este femicidio deja a la familia Titueña Mungal sin una madre, una hija, una hermana, y con la esperanza por parte de la justicia para que el femicida Wilmer Kicilema reciba la sentencia que corresponde.